El pádel, un deporte que nació en México en 1969, pero cobró popularidad en la Argentina en el año 1975, un país que lo adoptó como suyo, al igual que España. Ha tenido sus idas y vueltas, pero en la actualidad atraviesa el boom mundial más grande de su historia, con una globalización que llegó a cada punto del planeta Tierra. Pero, ¿qué pasaba cuando el pádel aún no se veía como un deporte rentable? ¿Se podía pensar en vivir de eso? Él fue uno de los que se la jugó por su amor a la disciplina. Atravesando diversas situaciones, dejó todo atrás para lograr su gran sueño, ser jugador profesional. Cuando trato de empezar a dar el salto, viene la pandemia. Bien. Y esa era la gran duda. Como vos decías, en ese momento no existían realmente la cantidad de jugadores que hay hoy, la cantidad de clubes, la cantidad de marcas que te digan, sí, te doy plata, o sí hay tantos jugadores, sí es rentable económicamente. Realmente, o sea, no puedo vivir de esto, no puedo vivir siendo profesional. Con momentos buenos y otros muy malos que lo marcaron para su carrera y su vida, desde no tener para comer hasta recorrer el mundo gracias a su pasión. Nosotros vivíamos en un dormitorio de 5x5, con 2 cuchetas, una cama, no teníamos heladera, no teníamos lavarropa, no teníamos tele, no teníamos internet. Lo único que teníamos era una mesita y una cocina. Que esto me gusta que la gente lo sepa, nosotros hemos llegado a entrenar sin comer. Realmente. Y mi primera experiencia en el 2023, cuando yo arranco, es Sudáfrica. Claro. 36 horas de viaje. Porque yo de no subirme al avión, pasé a viajar 36 horas. Y irme a Sudáfrica. Que yo decía, es imposible, ¿sabes? ¿Qué hago en Sudáfrica? ¿Qué hago en Sudáfrica? ¿Qué hago en Sudáfrica? Y desde ahí, bueno, nosotros hacemos años Sudáfrica, Sevilla, Mónaco. Empezaba a conocer lugares que vos decís, acá no viene todo el mundo, acá no se está usualmente. En esta ocasión recibimos la visita de Leonardo Job, Leito para los cercanos, deportista profesional quien nos cuenta su historia para poder vivir de un deporte que, cuando comenzó, no era para nada rentable. ¿Cuáles son los desafíos que tuvo que superar? ¿Qué tan importante es el apoyo de su familia? En este nuevo capítulo de Entrecortados nos adentramos en el mundo del pádel. Bueno, hola Leito, bienvenido a esta sección llamada Entrecortados. Gracias antes que nada por aceptar la invitación y bueno, hoy vamos a hablar un poquito, vamos a conocerte un poquito más para aquellos que no te conocen y vamos a hablar un poco de lo que es el mundo del pádel, ¿no? Bienvenido. Bueno, gracias Alejo por la invitación. Soy un seguidor del programa Entrecortados, me encanta el formato y bueno, cuando me dijiste que querías charlar un poco más, no me esperaba esto realmente, así que estoy muy contento de ser parte de un capítulo. Bueno, antes que nada lo vamos a adelantar, a mí siempre me gusta contar si tengo alguna relación o no con el invitado, nos conocemos hace muchos años, tenemos una amistad de alrededor de 15 años prácticamente, entonces yo conozco un poco tu historia, por eso también te agradezco que hayas venido y quiero que la gente también conozca un poquito cómo fue tu camino para, bueno, hoy en día ser jugador profesional de pádel, ¿no? Sí, bueno, creo que si tenés que dar una introducción de lo que fue todo el principio del pádel en mi vida, vos la podés dar tranquilamente. Transitamos muchos momentos gracias a nuestras familias que tuvieron, nuestros hermanos que tuvieron mucha relación también en ese momento cuando empezó todo el pádel en mi vida también, así que nada, también que sepas por dónde va a ir la mano está bastante bueno, pero también contarle un poco a la gente lo que es más de dentro, un poco la vida del jugador profesional. Bien, hemos compartido hasta viajes incluso en su momento, muchos viajes. Bueno, por tu parte, justamente para arrancar desde el principio, ¿cómo arrancaste en el mundo del pádel? Bueno, justamente mi hermano, por culpa de tu hermano, compañeros de colegio, empiezan a ir a clases. Yo veía que mi hermano siempre era martes y jueves se iba, lo tengo fijo eso. Y yo un momento me encapriché, le dije, te quiero acompañar. Hasta que un día me lleva al Club La Bancaria, donde bueno, yo hacían clases y justamente creo que hasta vos estabas ese día. Conocí lo que es por primera vez una paleta, una cancha de pádel, me metí a jugar después de que terminé la clase y bueno, cuando volví a mi casa le dije a mi papá que quería empezar. Él obviamente jugaba en la época de los 90, entonces bueno, cuando mi hermano ya le dijo de arrancar, le dijo que sí, sin dudas. Cuando yo le dije arrancar se puso más contento todavía. En ese momento nosotros teníamos
la escuelita que empezaba siempre en marzo. Entonces, bueno, empezó todo por ahí en el año 2011. Fue la primera vez que tuve, bueno, un contacto un poco más cercano a lo que es la práctica del pádel. Compartimos la primera clase juntos, arrancamos juntos las prácticas y bueno, en aquel momento también, ¿cómo veías vos el deporte? ¿En algún momento, cuando arrancaste, te imaginabas vivir de esto? ¿Te imaginabas proyectar a largo plazo o no? Era muy chico, la verdad, tenía 9 años, si no me equivoco, cuando arranqué con todo. Yo una de las cosas que les digo hoy en día a la gente, que es mucha gente nueva en el pádel, vos también te debe pasar lo mismo, que es que cuando nosotros arrancamos éramos 5 que jugábamos al pádel con nuestra edad. Y es más, ustedes tenían 4 o 5 años más que yo. Entonces nosotros siempre nos mezclábamos con gente más grande. Primero desde el lado de la explosión del pádel, jamás me lo pensé, de hoy en día a lo mejor ir a una academia acá en San Francisco y cruzarte con 30, 40, 50 chicos. Realmente es una imagen muy positiva para lo que nosotros vivimos, ¿no? Porque nosotros estuvo bueno esa crianza con gente de mayor edad, pero no hay nada como compartir con gente de tu edad, que es como hacíamos nosotros, que nos movíamos en ese grupito de 5, que disfrutábamos todas las tardes, nos íbamos a las 2 de la tarde al club, volvíamos a las 10 de la noche a casa. Y desde el lado, desde el profesionalismo, te diría que desde un poco más de grande fue ese sueño. Lo veía medio complicado porque al final San Francisco tiene un límite de progreso deportivo, por una cuestión lógica de que, vamos, lo mismo, no había ese lecho de jugadores que te podían ayudar a progresar, los profesores en ese momento o entrenadores tampoco estaban tan dedicados porque no te rentaba económicamente. Entonces la dedicación tanto desde el lado de los entrenadores, del lecho de jugadores, y eso era lo que me limitaba a decir, che, bueno, me quedo acá y progreso. Yo sabía que no me tenía que dar el salto, pero tampoco estaba esa posibilidad económica. Entonces era como yo me relacionaba con los chicos en los torneos de menores, apenas empecé a jugar, veía que ellos tenían la posibilidad y yo la veía realmente muy lejana. Pero bueno, el trabajo siempre lleva a que las posibilidades se den. Bien, ese trabajo que primero empezó por hobby, por gusto, y que después fue creciendo, ¿en qué momento decidiste o viste que habías dado ese salto y que se presentaba esa posibilidad de por lo menos empezar a pensar en un profesionalismo? No sé si a lo mejor vivir del pádel, pero pensar en por lo menos jugar en las grandes categorías. Has participado también de selectivos de menores. ¿En qué momento fue ese cambio? A ver, yo dentro de los selectivos de menores te dan más o menos un nivelamiento de decir, al final sos como el cambio generacional, ¿no? Que va a ocurrir dentro del circuito nacional, más allá de que siempre estén los viejos mañosos, ¿no? Y yo siempre estuve dentro de ese top 8 de mi categoría fuerte, habré estado dentro de los top 20 siempre de la categoría, porque tenías un año bueno en el que vos eras el más grande de la edad, pues era el cambio generacional cada 2 años, era 14, 16, y después tenías un año que era más duro, porque tenía gente más grande. Que cuando ingresabas a la categoría. Claro, ingresabas a la categoría y después eras el que salías de la categoría. Pero bueno, yo ahí ya más o menos tenía un indicio. Luego ya en 2018 tuve mis primeros roces en el circuito, bueno, obviamente en las categorías de acá de San Francisco, o he participado en provinciales también, que me cruzaba con gente, en nacionales, ya de segunda categoría. Pero bueno, he tenido varios, a lo primero eran probarme en los años 2018, 2019, que todavía estaba en el colegio, de probarme en jugar torneos de primera, y bueno, más o menos dentro de todo no me iba mal, en ese momento jugaba con mi hermano. Y después tuve alguna que otra prueba de decir, che, bueno, me meto a jugar el circuito nacional, pero realmente era muy costoso, era muy difícil, me tenía que ir los martes a jugar, pero yo lo veía posible. Lo que sí había que dar el gran salto, primero de tratar de encontrar una parte económica que me apoye, y también de dar el gran salto en cuanto a la calidad de entrenamiento. Bien, y en su momento, bueno, nosotros por lo menos tenemos la posibilidad de ver cómo fue el avance, ¿no? del pádel y el crecimiento. En su momento era complicado conseguir ese apoyo económico quizás de marcas que te acompañen y que te permitan, como decías, viajar, porque lamentablemente había que viajar a torneos a lo largo y ancho del país para poder dedicarse y empezar a enfrentarse a los mejores. Sí, exactamente. Yo siempre tuve la suerte de contar con una persona que le agradezco, bueno, más allá de mi familia, obviamente que la familia siempre es la primera que te apoya, contar con Diego Bosa,
que yo siempre lo digo, si no fuera por él, yo creo que tampoco estaría donde estoy hoy en esta posición. Él fue desde que hace 8 años, 9 años, me puso una paleta en la mano, me puso una remera, un short, me regaló un bolso, me ayudó económicamente para los viajes y fue el que después, en mi salto deportivo, fue el primero en darme un montón de herramientas, obviamente económicas y de tiempo, para yo empezar a meterme en el circuito nacional, porque recordemos, yo cuando trato de empezar a dar el salto, viene la pandemia. Bien. Y esa era la gran duda. Como vos decías, en ese momento no existían realmente la cantidad de jugadores que hay hoy, la cantidad de clubes, la cantidad de marcas que te digan, sí, te doy plata, o sí hay tantos jugadores, sí es rentable económicamente. Entonces, mi duda fue, si yo me encuentro en la posición que me encuentro, que estoy todo el tiempo gastando, buscando dónde rescatar un poco de plata para poder viajar, me agarra una etapa de 3 meses de total confinamiento, como fue en ese momento, en otro lado del país, yo no puedo sobrevivir. Realmente, o sea, no puedo vivir de esto, no puedo vivir siendo profesional. Entonces, bueno, esa fue el primer gran tipo pausa en decir, es muy difícil realmente vivir de esto. Y ahí es donde, bueno, también sale la figura de Diego. Bueno, yo comienzo a dar clases cuando vuelve la pandemia. Ahí es donde realmente el pádel da ese salto, vos lo viviste también. Yo empiezo a trabajar dando clases, después empiezo a trabajar medio día dando clases, medio día trabajando en la oficina de Diego, y después empiezo el día completo en la oficina de Diego, y ahí me vuelve a surgir la posibilidad, cuando cae la segunda ola que volvemos a tener confinamiento. Cuando vuelve esa segunda ola, ahí es donde viene Marcos Andrade y me dice, ¿tenés ganas de ir a jugar un torneo a, creo que era Colón, Buenos Aires? Me dice, ¿tenés ganas de volver a jugar? Bueno, vamos, Marco. Yo en ese momento entrenaba 2 veces por semana pádel y 3 veces por semana gimnasio. O sea, hacía más gimnasio que pádel. Ya era literalmente un hobby. Obviamente entrenaba, iba a jugar todo, pero no era algo que yo lo tomaba como decir, no, tengo que ir a entrenar, tengo que hacerme tiempo para entrenar. Era, bueno, voy, juego, salía un turno de fin de semana, salía un torneo de suma en cualquier club, iba y lo jugaba. Realmente era un hobby. Y bueno, nada, me dijo de ir. Y ahí es donde te digo que entra una figura muy importante que es Diego, porque yo le digo, Diego, mira, capaz me voy a jugar a un torneo acá. Bueno, dale, ¿cuándo tenés que ir? Digo, me tengo que ir el martes. Yo trabajaba horario completo, éramos 3 en la oficina, era él, mi hermano y yo, realmente, no es lo que es hoy en día la empresa. Y él me dijo, no dudó, me dice, bueno, andá. Me dice, trabajame lunes y martes lo más que puedas, dame todo lo que vos puedas en estos días y yo te dejo ir. Mi hermano, obviamente, me dijo, vos tranquilo, yo me encargo de todo. Y bueno, ahí fue cuando volvimos y bueno, con Marcos ese torneo empezamos a jugar el martes y perdimos el sábado. Ganamos 6 partidos. Ganamos a parejas que en ese momento eran los viejos mañosos, que le ganamos a varios de esos. Y bueno, desde ahí Marcos me dice, che, ¿querés empezar a jugar un poco más seguido? Gracias a esos puntos, como era un torneo grande, ya dejamos de salir de previa. Entonces yo dejé el primer torneo, yo ya dejé de viajar los martes, empecé a viajar los viernes. Bueno, y ahí empezó la bola de capaz se puede dar de, por lo menos, jugar en Argentina. Realmente de vivir todavía era muy difícil. En mi mente era, yo trabajo y los fines de semana, como juego viernes, sábado y domingo, juego. Pero bueno, así fue un poco el camino a empezar a formar la figura que hoy, por suerte, tengo. Bien, bueno, me voy a tomar el atrevimiento de contar una intimidad de que recuerdo en su momento, que un día me habías mandado un mensaje contándome que estabas en la incertidumbre de tomar esa decisión, ¿no? De si seguir con el pádel o anotarte a estudiar una carrera, que obviamente también es algo que está muy presente en los deportistas, que es una duda de seguir con el estudio, qué hacer. Estabas incluso pensando en una ingeniería, si mal no recuerdo. Sí, no, yo empecé ingeniería en sistemas en la UTN, justamente es cuando cae la pandemia. Realmente la ingeniería en ese momento, en cualquier momento, era muy difícil tratar de entender las clases, porque, a ver, ya es complicado entenderlo presencialmente en el momento que cae todo, que todos tienen que empezar a actualizarse, empezar a manejar las cámaras, empezar a manejar la computadora, cómo explicar, era muy difícil. Entonces yo opté por decir, che, bueno, trabajo y cuando pueda volver a reinscribirme, vuelvo. Es más, después me anoté en una tecnicatura de una
de una carrera online, que era Tecnicatura en Programación. Soy muy apasionado de toda esa parte. Entonces siempre tuve esa parte de la carrera presente. Hoy en día todavía no puedo 100% acomodarme para combinar las dos cosas, pero sí la idea, yo ya lo he hablado muchas veces con mi psicóloga, con todo, hacer esa doble carrera que se le dice, de ser jugador profesional y también empezar a aportar desde el lado profesional en una carrera de estudio. Bien, a eso también quería llegar porque está bueno el mensaje, ¿no? Para todos aquellos jóvenes que quieren buscar ese camino en el deporte, saber que está la posibilidad también de articularlo en algún momento, obviamente, cuando se encuentre la comodidad y se pueda con el estudio. Sí, 100%. A ver, yo es algo que desde que me fui a vivir a Buenos Aires, nunca quise no hacer algo aparte del pádel. Porque sí, yo entreno, pero termino a las 4 de la tarde y realmente yo más que un trabajo psicológico de hacer algún método que tengo que hacer para ayudarme en el deporte, mi día termina a las 5 de la tarde y todavía te queda algo para hacer. Entonces yo siempre dije, digo, yo no quiero quedarme parado mentalmente porque realmente necesitas agilizar, que también te aporta en el deporte. Entonces siempre en el momento que todavía no puedo acomodarme, yo siempre, hago clases de inglés. En el momento que no me daba por ahí la economía, empecé un curso por YouTube, de programación, empecé el curso de YouTube, aprendí a hablar dentro de todo un poco salvaje el inglés. Bien. Pero bueno, me sirvió para, por ejemplo, tuve la suerte de irme a Dubái por un sponsor y el dueño de la marca me dijo, te felicito por tu inglés. Entonces, realmente esas pequeñas cosas que en el momento dijimos, empezó como joda haciendo un curso por YouTube, para agilizar la mente, te termina dando la herramienta para después ir y comunicarte en Asia, en un país totalmente X que nunca en mi vida imaginé ir. Y bueno, esas son las cosas que yo siempre le trato de inculcar ahora a mi hermano, por ejemplo, que está viviendo conmigo, en decir, vos siempre tenés que hacer algo más. El pádel no es tu vida, o no tiene que consumirte todo el tiempo y llegar a tu casa y que no sea más nada. Siempre tenés que hacer algo más, por tu bien. Yo siempre digo que es por el bien de uno. No te escuché nunca hablar en inglés, pero no te lo voy a pedir ahora. No. Lo vamos a dejar para otro momento. Bueno, comentame cómo fue también ese paso y la posibilidad de, en ese momento que estabas trabajando y jugando los fines de semana, a decir, me voy a vivir a Buenos Aires. Fue de un momento para el otro realmente. Yo ese año, el 2021 te hablo, en agosto de 2021 que vuelve el tema del confinamiento, con Marco jugamos de agosto hasta diciembre, logramos 3 campeonatos, logramos ganar uno en Cruz del Eje, ganamos uno en Charata, Chaco y otro en Villa María. Bueno, jugamos casi todos los fines de semana, de no jugar nada, yo estar dentro del circuito y meterme como pareja, como meterme en cuartos, en semis, en una final, salir campeón. Realmente fue algo muy increíble eso, porque nosotros de no tener ranking, porque fuimos el primer partido del torneo, en ese torneo de Colón, pasamos a terminar, yo terminé 13 de Argentina y él terminó 8. Entonces era como un shock de decir, pará, ¿qué pasó? Fue todo el cambio generacional en ese momento. Bueno, vos los vas a conocer, estaba número 1, estaba Chozas, Augsburger, De Pascual, estaba Luchito Oliveres, que son todos jugadores que yo veía en esos selectivos que yo te decía de nivelamiento. Entonces ese cambio generacional había pasado y yo estaba ahí. Entonces eso era muy gratificante para mí. Entonces está el circuito, el que yo jugué, que hoy en día está en reestructuración, que era 1, en ese momento se llamaba APT. Trae 4 fechas, trae 2 a Buenos Aires, 2 a Paraguay. Y bueno, yo en ese momento, como te digo, trabajaba. Yo me armo toda una pretemporada acá en el Sport, viste, con la gente de acá, porque también no podía irme un mes como hacía cuando era chico, por el tiempo del trabajo. Me organizo, entrenaba de 7 a 9, de 9 a 5 trabajaba, de 5 a 7 hacía gimnasio, hacía otro turno de pádel y de 7 a 9 hacía gimnasio. Me cocinaba todas las cosas a la noche para comer en la mañana, todos los suplementos, todo. Entonces era para poder hacerme el tiempo de decir, trabajo y entreno. Porque ya se había vuelto algo para decir, como te decía, trabajo de lunes a viernes y los fines de semana juego. En enero se da la posibilidad en febrero se da la posibilidad de ir a jugar los APT. Viene Diego, justamente. Diego va a estar siempre presente en esta primera etapa de yo irme. Porque él viene y me dice, vas a jugar con Juan Pidip los APT.
Bueno, perfecto, él quiere jugar conmigo porque, bueno, Juanpi era una figura un poco más importante dentro de todo eso. Sí, Juanpi juega con vos tranquilo. Me dice, así que, bueno, prepárate. Listo, bueno, yo venía entrenando bien. Llega un viernes y me dice, un sábado llega a la mañana. Yo trabajaba todos los días a la mañana, los sábados. Me dice, prepárate el bolso que mañana te vas a Buenos Aires. Una semana. ¿A qué? Te vas a entrenar con Juanpi para los torneos. Digo, no, digo, pero el trabajo, digo, mañana te pasas a buscar, te subes al auto, te vas. Ya tenés pagada la comida, ya te pago el alojamiento y ya tenés pago el entrenamiento. Solo necesito que vayas y le pegas a la pelota y disfrutes. Ese fue el mensaje que me dijo él un sábado en la mañana. Y se fue. Y yo quedé como diciendo, bueno, ¿qué hago? Bueno, esa semana me voy con Juanpi y Nico Egea. Y ahí es donde a mí se me da... es como que me dio un clic la cabeza porque yo voy y obviamente hay un grupo un poco mejor y un grupo un poco peor. ¿Viste? Obviamente todo dentro de la misma categoría primera. Claro, yo llego el primer día, yo no tenía el roce realmente de lo que era los mejores. Entonces me mandan al segundo grupo. Que a mí no me molestaba porque yo entendía que eso podía pasar, porque no estaba dentro del ritmo. Entonces, bueno, me mandan al segundo grupo. El último día de Buenos Aires, me suben al auto los chicos y empiezan a dar vuelta alrededor de Buenos Aires, ¿viste? Y me empiezan, ¿y vos qué vas a hacer de tu vida? Juanpi y Nico, ¿y vos qué vas a hacer de tu vida? Mira que se te pasa el tiempo, vos querés ser profesional, te tenés que venir a vivir acá. No sé, pedirle ayuda a Diego, habla con los entrenadores que te den clases, pero vos si querés realmente ser jugador profesional, te tenés que venir para acá. Miralo a tal, que estaba en el otro grupo. Estaba jugando con vos el año pasado, dice, y ya está jugando mucho mejor que vos. ¿Viste? Era como un choque de realidad y decir, date cuenta, como un poco hiriéndome desde el buen sentido, tipo reaccioná que si querés, vos podés, estabas al mismo nivel, pero nada, claro, es lo que te decía lo primero. Cuando vos tenés ese lecho de jugadores, tenés ese entrenador que está dedicado a entrenar, cambia la ecuación. Yo al final lo tenía, en ese momento estaba Mikel Ormaechea, que bueno, un poco Mikel estaba dedicado, pero no era 100%, era trabajo, como pasa en esos centros de entrenamiento. Entonces yo llego al otro día, era sábado, y le digo al entrenador, le digo, hola, me gustaría venirme a vivir acá. Le digo, ¿con quién puedo hablar para que me den clases? Habla con Fer Muñoz en ese momento. Mi entrenador, que en ese momento le hablé, tiene una particularidad que es muy especial, que él no le da bola a todo el mundo, realmente. Entonces, yo me acuerdo, él parado en la cancha, me dice, sí, anda a hablar con aquel. Pum, me descartó, pero a otro nivel, ¿viste? Sí. Me descartó mal. Bueno, yo al chico este que justamente diagramaba las clases lo conocía, me dice, bueno, sí, Leo, venite, él me conocía, jugamos en contra en los torneos. Y yo vuelvo a mi casa ese día, me voy a jugar los torneos, nos va dentro de todo bien en 2 torneos, en 2 no nos va bien, pero bueno, llego a mi casa de ese torneo, me siento en el patio, y le dije a mi familia, no sé cómo, yo me voy a ir a Buenos Aires. Así, sentado en el patio de mi casa, mi papá me mira y me dice, yo no sé cómo, pero yo todo lo que tenga, a vos te voy a ayudar. Así. Me dice, sea un peso, sean 1000, sean 100.000. Y bueno, le dije, yo me voy a Buenos Aires con lo que tenga. Digo, no sé cómo. Eso era en marzo. Bueno, y eso también es algo que me quedó muy grabado porque al final también esa problemática económica que tienen la mayoría de deportistas, yo también la tenía. Pero yo estaba decidido a irme a, no sé, a dormir en el banco, pero yo iba a entrenar. Y bueno, y así fue como en mayo. Yo logro conseguir el contacto de unos dormitorios a la vuelta del club que me consiguen y me fui a ir a Buenos Aires. Con lo que había. Que no era, y no es por decirlo, porque yo hay cosas que hasta ni mi mamá sabe, ¿me entendés? Que te digo ahora y se me pone la piel de gallina porque creo que no merecen saberlo. Pues no me gusta que lo sepan porque es algo mío, realmente. Es una vivencia muy personal. Que es realmente irte a vivir sin nada. Sin nada. Nosotros nos fuimos a vivir, yo en ese momento vivía con Máximo Maldonado, que hoy en día es un hermano para mí, y el primo. Nosotros vivíamos en un dormitorio de 5x5, con 2 cuchetas, una cama. No teníamos heladera, no teníamos lavarropa, no teníamos tele, no teníamos internet. Lo único que teníamos era una mesita y una cocina. Y yo dormía en una cama, ellos dos dormían en las cuchetas abajo. No teníamos ropero, nada. Yo la ropa, viví con 5 meses la ropa en la valija. Los chicos en un cajón de cerveza tenían las ollas, que con eso bajábamos. Teníamos la cocina para decirte a 60, 70 metros.
Bajamos, cocinábamos y bueno. Ese fue el principio, que bueno, esto es lo que te digo, en este momento Diego también me da ese aporte desde, che, bueno, te ayudo, me decía, che, bueno, manténme las redes. Bueno, todo esto, proceso de decirle a Diego, che, me voy a ir a Buenos Aires, lo mismo, me estás como partiendo al medio porque yo tengo todo tu rol dentro de lo que es la empresa. Sí, la empresa. Y bueno, me dice, bueno, le digo, ¿con qué te puedo ayudar yo para que vos me des algo? Me dice, bueno, manténme las redes. Obviamente, digo, en ese momento, no sé, eran 20.000 pesos que me tenía que dar, él me daba 100.000. Te digo un número X, me da mucho más de lo que yo realmente. Pero bueno, era el aporte del, una ayuda de mi viejo y yo allá, él me consigue para empezar a trabajar allá también, en un local. Entonces, nada, la vivencia desde lo que es vivir con tu mamá, que te hagan todo, a literalmente no tener nada, fue algo difícil. Nosotros hemos llegado a entrenar, que esto me gusta que la gente lo sepa, nosotros hemos llegado a entrenar sin comer, realmente. Entonces... y eran cosas que, como decías, no le contabas a tu familia para no justamente creo que fue lo único que conté un poquito. Bien. O sea, yo literalmente, polenta, puedo comer la de mi mamá nomás. Yo polenta no puedo comer más. Bien. Polenta no puedo comer más. Comíamos, bueno, básicamente era una ronda de comer siempre lo mismo. A la mañana nosotros tenemos el famoso desayuno era té rojo con masita. Y teníamos un kiosco a la vuelta que nos dejaba más barato los alfajores. Nos dejaba los alfajores, salían 15 pesos, nos los dejaba 10 y le comprábamos 2. Y con eso íbamos al gimnasio y nada, para tener un poco más de energía, lo que era en ese momento. Entonces tuve la suerte de que mi entrenador me agarró un cariño de hijo totalmente, porque bueno, en ese lugar donde vivíamos habían ido muchos jugadores y se habían ido. O sea, habían pasado 5 o 10 jugadores y los jugadores pisaban el lugar y se iban. Decían, no podemos vivir acá. Cuando mi entrenador me pregunta, ¿dónde estás viviendo? No, estoy viviendo acá a la vuelta, le digo. Ah, me dice, ¿qué tal está? Bien, le digo un 7. ¿Un 7? Me dice, me mira y me dice, ¿realmente vos me estás diciendo que esto es un 7? Bueno, y ahí mi entrenador, él tampoco sabe mucho de esa parte de cómo nosotros íbamos a entrenar o lo que sea, pero sí lo que le puedo decir o que yo trato de recomendarle a toda la gente es que esas vivencias no son obviamente son malas en el momento de pasarlas, pero cuando estás corriendo atrás de algo que querés tanto, realmente pasan desapercibidas. Como te digo, yo entrenaba de 8 a 5 de la tarde, más o menos, obviamente con descansos en el medio. Al frente tengo un tren de donde entrenábamos y me iba hasta Retiro. Eran media hora, 27 minutos de hora del tren, no me lo olvido más. 27 minutos y yo llegaba a trabajar. Y ahí trabajaba de lo mismo que trabajaba acá, que me lo había conseguido Diego. Y bueno, y ahí ese fue el principio de decir, che, me voy. Pero fue algo difícil, porque realmente encima yo iba, jugaba y perdía. Yo estaba entrenando en el que para mí es el mejor lugar de Argentina, sin ningún lugar a dudas. Y yo iba a jugar y perdía. Iba a jugar y perdía. Iba a jugar y perdía. Y decía, no puede ser. Digo, no puede ser. Hasta que en un momento entendí, digo, bueno, esto es tiempo. Tiempo y bueno, así fue como hasta el día de hoy. Sigo con el mismo entrenador, sigo con la misma gente que me acompañó desde ese primer momento. ¿Y qué pasó en ese momento? Bueno, antes mencionabas cuando hablábamos del idioma, ¿no? Del inglés. Desde ese momento que no había prácticamente nada a que un sponsor te lleve, por ejemplo, a Dubái. Bueno, ahí yo en ese momento estaba jugando CAPT y yo a mi entrenador le digo, yo quiero jugar ahí. Yo todo esto eran como, no sé si era un problema o una virtud, que es como que yo hay un momento en el que cuando me maquino con algo, no sé cómo, yo voy a llegar a ese lugar de alguna manera, o por lo menos todo hasta intentarlo. Yo le dije a mi entrenador, yo quiero jugar ahí. Bueno, me dice, me hay que hacer un camino, lo que sea, vamos. En ese año, es el mismo año que yo había jugado los torneos, justamente sigue siendo 2022. Yo me voy a ir en mayo. En marzo me voy a jugar los torneos. Y le digo a mi familia, en mayo yo me voy a vivir. Y yo en agosto, septiembre vuelven a jugarse 3 fechas. Se jugaba un Future,
en La Rioja, un Open en La Rioja y un Grandmaster, que era el torneo más grande, en Mar del Plata. Nosotros, el Future de La Rioja, que era el primero, obviamente colectivo, no pasaba nada, 13 horitas, estábamos reventados. Ganamos con Javi Reiter, ganamos varios partidos. Nosotros ya veníamos jugando bien un mes anterior. Yo 4 meses no había forma de que metamos la pelota. Un mes anterior empezamos a jugar más o menos bien. Bueno, vamos Javi, vamos a jugar, qué sé yo. Y es lo que yo le había dicho al entrenador, yo quiero jugar ahí. Bueno, me dice, están los torneos, anda a jugar. Vamos. Y cuando fuimos, en el Future metemos final. Que en ese momento meter final sí. era una locura. ¿Por qué? Porque vos estabas jugando contra parejas que eran internacionales. Realmente eran parejas que ya estaban consagradas dentro del circuito, porque ahí se limitaba a las 8 primeras, pero vos después tenías de la pareja 9 a las 30, que eran parejas del mismo nivel. Entonces... Y ahí también está eso de una semana, un torneo que te va bien y te puede cambiar el chip y te puede cambiar directamente la vida y la perspectiva, ¿no? Con respecto a los torneos. Bueno, acá es donde quiero llegar, que vos me decís cómo puede llegar un sponsor, cómo puede llegar todo. Metemos final, un torneo jugando muy bien, aparte ganando partidos muy buenos. Le ganamos a Rola de Pascual en semi, le habíamos ganado 6-3, 6-2, perdemos contra Furgoni y el Moral, que eran pareja 4, eran pareja 5 en ese momento. Podían jugar creo que 2 Future en ese momento. Perdemos 6-4, 6-4, que era un buen resultado, una final muy peleada. En cuartos le ganamos a los hermanos, a Pupo Mambrini. En octavos le habíamos ganado a los Deus Deus, que eran pareja 9 en ese momento. Entonces, claro, una semana de buen juego, nos mete en la final. Y gracias a esa final, en ese momento el que ganaba el Future te daba wildcard a cuadro principal de Open. Nosotros jugamos el domingo, teníamos que jugar lunes las quali del Open. Como en ese momento del Moral Front y ya estaban, nos dan el wildcard a nosotros. Bien, el wildcard, para la gente que no sabe, significa la clasificación, sí, la invitación. Una invitación al cuadro principal. Entonces, bueno, claro, ya te cambiaba las perspectivas. ¿Por qué? Económicamente era ya un cambio, era un gran cambio. Y también de imagen, porque decía, che, nos metimos acá. Cuando sale el sorteo, Deus de vuelta. Dijimos, bueno, les ganamos, se habían retirado porque uno le había medio como pinchado, les ganamos, le veníamos ganando bien. De vuelta a los Deus. Dijimos, bueno, vamos, ya está, estamos en cuadro, vamos a jugar, zafamos toda la quali. Les ganamos 6-1 del tercero. Octavo. Cuando miro hacia la derecha estaba en ese momento, jugaba Giulio Giulianotti, que era el dueño de la marca con la que yo estaba jugando, que es Diego es el representante de Argentina. Y cuando miro así, claro, los portugueses y los brasileros se llevaban muy bien, por una cuestión de idioma, de lo que sea. Ellos siempre andaban juntos en los torneos. Claro, ellos venían ganando muchos partidos, venimos nosotros, pum, les ganamos. Bueno, cuando miro hacia la derecha estaba el dueño. Y bueno, justamente me habla Diego en ese momento y me dice, bueno, después vamos a hablar que tenemos que ver una cosa. Me felicita Julio. No termina esa semana, vamos a Mar del Plata. Mar del Plata era un solo torneo, jugamos quali, pasamos la quali y cuando termina la quali se me acerca Julio y el dueño de la marca. Diego me había anticipado algo de como que podíamos llegar a hablar y me dice, bueno, esta semana quédate que tenemos que hablar con el dueño del circuito, conmigo, y yo ya hablé con Diego. Claro, la idea del circuito era a esos jugadores que estaban como para descubrir, que no tenían a lo mejor una posibilidad económica de viajar, porque esos torneos se había jugado antes en Bulgaria, se había jugado en España, Mónaco, Sudáfrica. Era imposible literalmente viajar para nosotros. O sea, un pasaje salía $2.500. Me dice, te queremos dar una ayuda económica de parte de la marca, de parte del circuito. El dueño del circuito tenía una empresa que va a ser tipo sueldo. Bueno, perfecto. Así que bueno, esa semana a mí me cambia todo porque yo paso a tener más imagen, paso a estar presente dentro de un circuito internacional y la marca empieza a ayudarme económicamente. Y nosotros en 3 torneos habíamos juntado, por decirte, $1.800. ¿Qué pasaba? Eso era casi septiembre. Otra cosa que cambia. Yo del lugar donde vivo, me dice, yo solo tenía un amigo que vivía en una pensión, una casa enorme, con mucha habitación, una casa vieja en ese momento del barrio en Florida, que es un barrio muy conocido por tener casas muy grandes, la alquilaban para deportistas. Che, si se libera, avísame, me voy. Mismo precio, qué sé yo, nos enteramos, vuelvo del torneo ese, me confirman que está el lugar libre.
volvemos al torneo, nos mudamos con Máximo en ese momento. Entonces, cambió todo, de un momento para el otro. De no tener nada, literalmente, o sea, ya haber empezado a jugar un poco, pasamos a tener que se nos cambie totalmente todo. Fuimos a un lugar que nos salía por el mismo precio, cocina, heladera, lavarropa, teníamos cerca para entrenar, las cámaras más cómodas, teníamos aire, nos cambió todo realmente. Entonces estábamos un poco más ubicados socialmente, porque nosotros íbamos al club, era un lío. Y bueno, yo con ese dinero que junto en los 3 torneos, digo, bueno, vamos, ya está. Tipo, ¿qué voy a hacer con esta plata? Hay que invertirla. Se da que se hacen 3 torneos en México. Entonces, voy a mi entrenador y le digo, me dice, muy bien, Leo, que yo, vamos a México, le digo. ¿Qué? Me dice, no sé, hablar con Javi, hablar con cualquiera, le digo, Javi Reiter, mi compañero. Le digo, Javi, vamos a México a jugar los 3 torneos. No, bueno, pará, no, le digo, juntamos la plata. Juntamos el envión también. Juntamos el envión, le digo, estamos embaladísimos. Le digo, aparte, yo creo que tenemos el nivel. Y ahora yo estuve viendo los partidos. ¿Cuántos puede haber que no le podamos ganar? Obviamente sí, 16 parejas, 20 parejas. Ahora hay otras 10, 12 que le podemos ganar tranquilamente. Le digo, si nosotros ya entramos de cuadro con los puntos que tenemos, le digo, podemos hasta rescatar económicamente, sacamos algo de plata y en todo caso quedamos en 0. Tengo la suerte de que en ese momento mi hermana, cuando cuento todo de que me quería ir a México, me dice, bueno, toma, esto es para vos, yo lo guardé desde siempre, esto es una ayuda económica. Mi hermana me regala, no, con ese momento eran $1.500, me dice, esto era para la primera vez que vos quieras viajar. Y me da esa ayuda, yo también lo tengo presente. Y ahí me junto como una vaquita, sacamos los pasajes y nos fuimos a México. Y ahí ya con eso cambia todo realmente, porque cuando vos entras de cuadro, cuando la gente, para que la gente entienda, cuando entras del main draw, que es el cuadro principal, vos ya tenés una parte económica asegurada, tenés puntos asegurados, y cuando vos ya entraste en 4, 5, 6 torneos, ya esa entrada la tenés segura siempre. Entonces vos ya ibas a jugar sabiendo que yo le dije, mínimamente tenemos 600, $1.800, digo, tenemos. Gastémoslo, le digo, volvemos. Bueno, si vos no querés ir, le digo, me busco otro y me voy. Le digo, yo acá no me quedo. Ni en pedo me quedo acá, le digo. Yo me voy a la mierda. Y bueno, y así fue, y así termina, nos va encima le ganamos a la pareja 8 ese torneo, otro torneo perdemos 2 torneos más o menos, y otro le ganamos a la pareja 8. Entonces juntamos un poco más de plata. Y así, literalmente era rasguñando lo que podamos para que al otro año empezar todo. Ese fue el momento en el que me embalo en el circuito y yo ya logro una posición inicial de cierta parte, si yo voy a jugar de plata y puntos, que a mí me va a respaldar. Me había sentado, lo había calculado, había hecho todo. Daban los números por todos lados. Voy a imaginarte lo que yo maquiné a hacer todo esto, que me senté, hice todo y dije, no, le digo, yo si logro con esta parte económica del sponsor que me dan, meter un partido cada 2 torneos más o menos, ¿viste? Yo siempre pensando desde lo peor que puede pasar es que vos vayas y pierdas. Si yo voy, pierdo, gano, gano, le digo, yo salgo en 0. Le digo, estoy para salir a jugar. Y bueno, y así fue como ese, ya desde ahí, el 2023 empezó con otra cara. Bien, empezó también todo este crecimiento y también a eso se suma el boom, ¿no? del pádel, que lo hemos hablado en otros momentos, y esta repercusión y este crecimiento que tuvo a nivel mundial, tanto en el circuito en el Day One que estaba jugando vos, como también lo que era el World Padel Tour, el Premier Padel, que ya viajaban por todo el mundo, ¿no? Y se iba sumando cada vez más países, cada vez más gente, cada vez más fanáticos, mucho más viral. Llegamos hasta el día de hoy, ¿no? Que ya quiero que vayamos hasta ahí, pero ¿cómo fue ese momento también de empezar a viajar por todo el mundo y conocer lugares que quizás nunca te imaginaste? ¿Cuál es el recuerdo o el viaje que más te marcó en cuanto también a lo cultural, ¿no? Y al conocer el resto del mundo? A ver, yo te voy a decir, el peor viaje que pasé de todo fue casi uno de ellos. Yo no había viajado en avión hasta el año que empiezo a viajar los torneos. O sea, yo en 2022 viajé una sola vez en avión, la primera vez que viajé en avión fue a Puerto Madryn. Bien. Me consigo una exhibición, voy a jugar. O sea, en avión. Me voy a México, esa es mi segunda experiencia en avión. Y mi primera experiencia en el 2023, cuando yo arranco, es Sudáfrica. Claro. 36 horas de viaje. Y te voy a decir que me marcó eso, porque yo de no subirme al avión, pasé a viajar 36 horas y irme a Sudáfrica. Que yo decía,
es imposible. O sea, ¿Qué hago en Sudáfrica? ¿Qué hago en Sudáfrica? ¿Qué hago en Sudáfrica? Y desde ahí, bueno, nosotros hacemos ese año Sudáfrica, Sevilla, Mónaco. Empezaba a conocer lugares que vos decís, acá no viene todo el mundo, acá no se está usualmente. Yo siempre lo traté como algo único. O sea, yo veía que muchos jugadores lo normalizaban. Y no es normal que yo me ubique más en la calle de Mónaco, porque en Mónaco es así, que en Buenos Aires. ¿Entendés? Mi mentalidad era, si vos crees que ubicarte en Mónaco, porque viniste 3 veces en un año, es normal, no es normal. Entonces yo cada vez que iba, trataba de hacer algo para disfrutarlo, para guardármelo como recuerdo, y siempre mantenerme en el, tranquilo, que esto es gracias al deporte, no es que tu vida es normal, viajar por el mundo, sí, lindo, todo lo otro, porque también está esa parte de la cantidad de horas de viaje. Si bien la parte cultural está muy buena, a ver, nosotros hemos, como te digo, Sudáfrica, a usted pueden hablar de la desigualdad, pero vivirlo es muy difícil. O sea, ver cómo le estacionan dos Lamborghini a una persona que está pidiendo moneda en la calle, es difícil verlo y que le pasen como si nada, ¿me entendés? Ahora vos verlo, no sé, por ejemplo, todo lo que es la cultura de España, la comida, lo que es lo lujo de Mónaco, es lindo vivirlo, pero no hay que normalizarlo. Sí, yo siempre lo que traté junto a Maxi Arce es vivámoslo, disfrutémoslo, conozcamos, vayamos acá, vayamos a esto, vayamos a lo otro. Pero todo como si fuera todo un viaje de egresado, todo como si fuera un viaje de, obviamente, todo dentro del marco profesional, no es que jugamos ese día y a la mañana estábamos en la playa tirados, ¿no? Siempre dentro desde el marco profesional, disfrutarlo lo más que se pueda. Entonces, todo ese cambio de vivir en el lugar donde vivíamos, literalmente en el lapso de un año, estar en una playa en Mónaco jugando al frente del casino, tenés que tener una lucidez, yo creo, que yo siempre digo, una lucidez mental en mantenerte en el camino que te llevó a, ¿entendés? Yo no puedo cambiar de ser lo que fui Leito cuando vivía en la pensión a decir, bueno, Leito ahora está en Mónaco y, bueno, Leito está en Mónaco. Deja de hacer esto, deja de ser así. Siempre traté de mantenerme dentro de todo lo mental y de mi forma personal, que no me afecte todo esto que vos decís, conociste un montón de culturas, conociste un montón de países. Siempre es como tranquilo. Y bueno, yo creo que eso es una de las cosas más importantes que puede tener un deportista y más cuando te choca una diferente realidad. Bien, y en todos estos viajes, en todos estos momentos, ¿no?, que estuvimos compartiendo, ¿cómo hacías para mantenerte un poco en casa también, ¿no? Porque como mencionabas, tu familia fue siempre muy importante, tu grupo cercano. ¿Cómo hacías para mantener esa cercanía y también mantenerte estable por esa parte emocional y mentalmente? Porque sabemos que algo importante en el deporte, incluso con el trabajo con psicólogos. ¿Cómo es esa parte para mantenerte lo más cercano posible a San Francisco, por ejemplo? A San Francisco es muy difícil, yo te voy a decir, o sea, vos sos una persona que es muy cercana a los animales. Yo llegar y ver a mis perras es lo más que necesito. La gente en la calle va a decir que soy loco, porque no debo ser el único, pero que un perro se acerca y le empieza a hablar, ¿me entendés? O sea, lo terrenal es muy difícil igualarlo, pero siempre llevarlo, como vos decís, lo más cercano. Por eso yo siempre me mantuve muy cerca de lo que es mi compañero de viajes, realmente un hermano de viajes, que es Maxi Arce, porque a él le pasa lo mismo, él es muy terrenal, es salteño, muy allegado a la familia, a sus animales. O sea, realmente tenemos aspectos personales muy parecidos desde lo afectivo. Y tratábamos siempre de mantenernos uno al lado del otro, de decir, bueno, armamos unos mates, nos sentamos a charlar, armamos unos mates, hablamos de otra cosa que no sea el pádel. Siempre que podamos, a lo mejor en un torneo teníamos un departamento, hacíamos un asadito. Llevar esos momentos sociales que te acerquen a estar en tu ciudad. En Buenos Aires por ahí es un poco más fácil porque, bueno, al final encontrás desde ese lado de la casa, desde juntarte a comer. En los viajes es mucho más difícil. Tratás de llevar la costumbre al torneo.
como te digo, alguna comida, algún momento compartido en este caso mío era Maxi, pero te lo puede decir cualquiera que si vos me decís, che, hacías algo yo te voy a decir que yo lo intentaba, pero era imposible. Por eso es la parte más difícil de deportista, el alejarte. Te puedo decir desde que yo me fui a vivir, desde que mi mamá me lavaba la ropa, me hacía la comida, me lavaba los platos, me hacía la cama, me perfumaba la ropa, hasta lo que puede ser una simple sentada a tomarme un mate. Todo eso realmente en el momento que vos te vas es incomparable tratar de hacer algo para vivirlo de la misma manera. No se puede. Y desde ahí está el trabajo del psicólogo en decir, bueno, que eso no te afecte. Pero si vos me preguntás cómo es, la verdad en esta no tengo respuesta, simplemente es imposible. Bien, pero por suerte también está toda esta globalización, ¿no? del pádel, y a pesar de que estés muy lejos en la otra parte del mundo, tu familia, tus amigos siempre te pudieron apoyar, seguir a través de las transmisiones, ver tus partidos, y está de cierta forma, a pesar de que sea digital, ese acompañamiento que también te suma, ¿no? No, obvio. Desde ese lado, desde el lado digital, 100%. O sea, realmente la globalización del pádel, el avance dentro de la tecnología y todo ha ayudado a que dentro de todo lo más cercano que podamos estemos, o sea, videollamada, una llamada que me puedan ver los partidos, yo transmitir los partidos, que ellos puedan ver qué estoy haciendo, che, mirá, estoy acá comiendo esto, y que ellos me pregunten, ¿me entendés? Estoy haciendo esto, bueno, contame un poco más, como que tener esa conexión ha sido muy importante, porque es lo único que tenés en ese momento. Es lo único que tenés, es una llamada, es un mensaje, es un audio, es una foto, es una videollamada. Hola, Leito, estamos en el cumple de tu hermano. Videollamada. Hola, Leito, estamos en la comunión de tu prima. Y ven a mi tío ahí, que mi tío siempre ha sido una de las personas más cercanas de mi vida, y yo mirarlo por una foto, mirarlo por una videollamada. Al final lo tratás de normalizar, pero bueno, desde algún lado siempre duele. Un poquito. Bueno. Ahora un poco con la actualidad y con el futuro tuyo también. Bueno, hablábamos de este circuito que está en reestructuración, ¿no? El League One que estaba jugando. ¿Qué es lo que esperás vos para el futuro? Sabemos que también está el Premier Padel, que es el mayor circuito del mundo. ¿Aspirás en algún momento a llegar ahí? ¿Qué es lo que se viene para vos? Estuviste un tiempo acá en la ciudad, ganaste un torneo también en casa. ¿Qué es lo que se viene ahora? Bueno, nosotros con el tema del circuito está todo bastante fino. No hay ninguna certeza, no hay nada. Entonces nosotros medio que quedamos en bola. Realmente, porque al final nos dejaron sin nada de un momento para el otro. Nosotros teníamos torneos, teníamos viajes, teníamos ingresos, teníamos sponsors que estaban en base al circuito, y el circuito realmente de un mes para el otro desapareció, o sea, no existe más. Noticias sobre el circuito, a nosotros, yo lo que te puedo decir, y te lo puede decir cualquier persona en el mundo, nadie sabe nada, realmente está en reestructuración, pero la reestructuración la sabemos de hace junio. Hoy en día estamos en octubre, casi terminando, ya estamos en noviembre y no tenemos una respuesta realmente certera. Entonces nosotros estamos en el proceso de empezar a entrar en Premier, que bueno, para que la gente sepa, es lo más parecido al tenis. La gente que sabe de tenis, existen las categorías ATP, que pueden ser un Master 1000, un ATP 500, un ATP 250, y después ya empiezan los Future, los Challenger. Bueno, nosotros en este momento estamos jugando los Future, que se podrían decir que son los torneos FIP Bronce, FIP Silver, FIP Gold y FIP Platinum, y luego ya entraríamos en lo que son las categorías P2, P1 y Major de Premier. Tuve la suerte de participar en Buenos Aires, la verdad fue una experiencia increíble, pero bueno, en este momento estamos en un proceso total de inversión. Obviamente un lío con el tema sponsor, por suerte pude mantenerlos a todos han apoyado lo que es mi imagen, lo que es mi carrera, lo que es mi actualidad. Por suerte seguimos obteniendo buenos resultados, como fue el de San Francisco. Tuvimos buenos resultados este año en Chile, que son la mayoría de los torneos que vamos a jugar nosotros. Chile, bueno, ahora vamos a estar en la gira final por México. Pero bueno, en ese proceso también de vuelta de inversión, en ese proceso que pasó en 2023, está pasando ahora nuevamente, desde una parte económica también muy difícil, porque imagínate que nosotros, bueno, hay un video en mis redes que yo lo subí, que
Yo les decía, bueno, quiero que sepa también la gente qué es la realidad de un deportista. Sí, viajás, sí ganas plata, sí tenés sponsor, todo lo que quieras. Sí, nosotros vamos a un torneo, gastamos $750 y ganamos 200. Entonces... Y habían tenido un buen resultado. Campeones. Fueron campeones. Entonces, esa parte de inversión la gente también la tiene que ver. Porque, bueno, lo más cercano es un tenista que te puede decir, puedes hablar con cualquier tenista que haya tratado de ser, que él probablemente le pegue igual que el 500 del mundo, que el 200 del mundo, que el 100 del mundo. Ahora, la parte económica no la tiene. Entonces, estamos en ese proceso de inversión, de decir, che, bueno, nos la jugamos por esto, que es bastante complicado, es bastante largo, pero bueno, como te dije siempre, como te dije a lo largo de esta nota, iremos hasta donde dé, a probarnos, hasta donde dé la parte económica, hasta donde dé la parte de juego. Pero ojalá que para este 2026 ya ese proceso se acorte cada vez más y juguemos en las grandes ligas. Bien, bueno, ya para ir finalizando, quiero que dejes un mensaje también a la gente. Hablamos un poco de, bueno, de tu recorrido, de los comienzos, de la disciplina, de tomar ciertas decisiones importantes, también de no irse un poco de cabeza y a pesar de viajar por todo el mundo, de tener ingresos, cuidarlos, porque ahora, por ejemplo, tocó una etapa de inversión que hay que tener esa plata o ese respaldo atrás, ¿no? No hay que perder la cabeza en los buenos momentos para poder después, en momentos críticos o complicados, poder salir adelante. ¿Algún mensaje para los jóvenes, sea deportistas, tanto en el mundo del pádel, que sabemos que es algo que hoy en día se está globalizando y que todo el mundo vemos que está jugando al pádel, que eso también lo destacamos y a nosotros nos gusta, pero para cualquier deportista de cualquier otro deporte, ¿cuál es el mensaje que dejas? A ver, yo tengo tres cosas que a mí me marcan cómo me gusta hacer. Uno es, esto que vengo remarcando durante toda la nota, es si vos realmente soñás, o sea, que esto yo creo que se aplica a la vida en general, si vos realmente tenés tanta pasión por algo, deseas tanto algo, hacé todo lo que tengas al alcance de tu mano para poder llegar a ese objetivo. Lo logres, no lo logres, eso ya quedará en manos del destino o de la suerte también, porque la suerte es un factor fundamental. Pero todo lo que tengas al alcance de la mano, económico, físicamente, mentalmente, de ganas, dejarlo todo por ese sueño. Después el tiempo dirá si te lo da o no te lo da, pero nunca quedar con ese resto de decir yo pude haber hecho esto para tratar de haber llegado en estos casos a ser jugador profesional. La otra parte va por ese momento en el que perdés por ahí la cabeza, pero te hablo desde lo actitudinal, no económico, sino actitudinal. Yo siempre tuve miedo de que la gente que no me conoce, porque si bien estuvimos en el torneo el fin de semana, yo digo, che, yo tengo mucha gente que me conoce acá afuera, pero son los menos. Con esta globalización yo conocía el 1% de las 500 personas que había. Yo conocía 5 o 6. Ahora, yo no quisiera que solo esos 5 o 6 me conozcan o que creen una imagen mía. Siempre tratar de mantenerte desde la humildad, desde el trabajo, desde la cordura, ¿bien? Con los pies en la tierra. Porque eso es lo que queda al final de todo. Muchas cosas de las que digo se me aplican en general, no solo para deportistas, sino en la vida, pero como te digo, este shock, ese golpe de decir, che, de la nada estás durmiendo acá y después estás viajando por el mundo, pero sos la misma persona. O sea, no dejas de ser Leito. Y yo siempre tuve ese miedo de decir que a mí me gustaría que todo el mundo conozca a Leito, porque yo no soy un jugador profesional, yo soy una persona y después soy jugador profesional. ¿Bien? Entonces, y creo que pude estar cercano a mucha gente este fin de semana y me lo han repetido. Entonces, creo que al final de todo lo que potencia esa imagen como jugador es la imagen de persona. Y yo lo que le recomiendo a toda la gente es que siempre mantengan los pies sobre la tierra, que siempre tengan esa amabilidad, esa predisposición a ayudar, que en algún momento, como el trabajo, como la disciplina, trae sus frutos, trae su camino. Porque yo tener a Diego al lado, yo le voy a agradecer toda la vida. Y si él me dice hoy, anda que tenés que ayudarme en la oficina, yo lo voy a ir a hacer. Porque eso es lo que
eso es lo que me formó y eso es lo que soy hoy. Y después, bueno, esa parte, después te hablo de la parte económica, que es que cuando, si tienen la suerte de lograr ese impulso económico, que tampoco sea de tirarlo, porque yo de estar este año muy cómodo, realmente cómodo, no me sobraba, pero que estar muy cómodo, me quedé sin circuito, me quedé sin sponsors, porque yo hasta mayo no teníamos ni torneo, no teníamos sponsor, y yo te puedo decir que yo tenía una X cantidad, un monto importante de dinero, que yo fui guardando por esto che, cuídalo, porque puede pasar, y me terminé quedando sin nada. Pero fue lo que hoy en día esa inversión me permite seguir jugando. Entonces, desde la disciplina, de dejar todo, desde cómo ser como persona, en ser amable, en siempre mantener los pies sobre la tierra, en siempre estar para los demás, y desde la parte económica, para tener ese respaldo y realmente siempre tener dónde apoyarte, son las 3 consejos que yo le puedo dar a la gente. Y ahora sí, ya para cerrar, no quiero apelar a lo emocional, pero sé que también son muy importantes para vos, también los estuviste mencionando en esta nota. ¿Algún mensaje para tu familia, para tu círculo más cercano? Bueno, yo hoy en día tengo a mi familia desde siempre. Fueron, desde todos estos comentarios son como los que a mí más me quiebran, que son el de mi papá, lo tengo marcado desde toda la vida. Mi papá me acompañó toda la vida. Solo un momento en el que la parte de la plata no lo dejó acompañarme en los torneos. Y el primer torneo que yo viajo sin mi papá, me mandó un mensaje de que era: yo siempre voy a estar con vos, estés donde estés. Punto. TQM. Viste que no son muy expresivos los padres. Punto. Y bueno, después en la parte de decirme, che, para lo que necesites yo voy a estar, sea 1, sean 10.000, eso me quedó muy marcado. Mi mamá nunca pudo acompañarme a tantos torneos, pero también desde ese lado emocional siempre estuvo, siempre de los mensajes, las llamadas. Mi hermana lo mismo, y mi hermano, que fue el primer guía deportivo de decir, que me formó también como persona, son muy importantes en mi vida. Entonces yo creo que el leíto que te habla hoy es gracias a ellos, y a la familia nunca se le deja de agradecer y nunca se le termina de devolver todo lo que te dan a lo largo de la vida. Entonces son las figuras más importantes que creo que te va a quedar, sea cual sea el momento, porque ellos van a estar. Ellos van a estar. Nunca te van a dejar sin nada. Y siempre lo que tengan, por más de que ellos se queden sin, para que vos logres algo, te lo van a dar. Entonces, bueno, el agradecimiento es de por vida con ellos. Hoy en día tengo la suerte de que me acompañe también una persona muy especial, que es mi novia, que ya estoy, bueno, hace un año de novio, pero vivió una de las peores partes, después de mis principios, vivir lo que pasó a principios de año, esto sin sponsor, sin torneos, sin nada. Fueron 5 meses realmente en los que se dudó de dejar de jugar al pádel. Yo tuve la opción de decirme, che, me vuelvo a San Francisco y no juego más al pádel, porque no teníamos plata para viajar, porque claro, viajar y pagar $600 todos los fines de semana no es algo así nomás. Fue una etapa muy difícil en el que, bueno, también me acompañó de una manera de videollamadas que hemos hablado 3 horas, ella aguantarme llorando, aguantarme enojado, aguantarme sin jugar, aguantarme los días de entrenamiento mal, que llega de mal humor. Entonces también fue en el que me apoyé en ese tiempo muy difícil. Y después, bueno, yo el agradecimiento también que tengo es a los sponsors, hoy en día. Porque son los que te permiten viajar. Porque vos puedes tener ganas, puedes tener disciplina, puedes entrenar bien. Pero si no tenés esa ayuda en la gente que confía en vos, también es muy difícil. Y bueno, el equipo de trabajo es mi segundo papá. Gustavo es mi segundo papá. Mi preparador físico, no hay día en que no me pregunte cómo estás, necesitas esto, necesitas lo otro. Siempre ayudándote, no solo desde lo deportivo, sino desde la parte emocional. Te consuelan cuando estás mal en un torneo, te felicitan cuando te va bien.
y se termina envolviendo también esa parte de familia, porque son tu día a día. El deporte te termina llevando a que tu entrenador sea tu día a día. Y que ese día a día vos le cuentes todo. O sea, yo le cuento a mi entrenador hasta cuando estoy mal con mi novia. O sea, él sabe todo de mí. Entonces, nada, yo creo que familia, novia, sponsors y entrenadores son las personas que hoy en día, más allá de mis ganas, mantienen en pie a este jugador profesional de pádel. Y ahora tenés el cargo de Lolito, que sos el guía vos. Y ahora soy padre. Y ahora soy padre. Me tocó guiarlo al enano, a Lolo. Mi hermanito ya tiene 19. Tarea fácil. Ya está bastante grande. Bueno, pero creo que va muy bien. Me gusta lo que veo del Lolo. Pero ahí te deja lo que te digo antes de la familia. Nosotros fuimos criados, mi familia es... No hay persona que en el ambiente del pádel no conozca a la familia y no le tenga cariño a la familia. Entonces, son los que hoy en día nos formaron y nos hacen ser lo que somos. Entonces, la tarea del Lolito está difícil, pero está también fácil y me deja tranquilidad. Bien, perfecto, Lolito. Tenemos para finalizar ya un regalito, un presente para que te lleves. Mira, qué lindo. Por suerte, no lo vas a tener que dejar en el dormitorio que vivías al principio, pero bueno, es un recordatorio solamente por haber pasado por acá, de la gente de ITECH que nos acompaña, y que te lo lleves como recuerdo y también como recuerdo de esta entrevista, repasando todos los momentos de tu vida, algunos más divertidos, otros no tanto, pero bueno, lo importante es también la actualidad y el proyecto que hay a futuro, ¿no? Sí, obvio. Siempre digo, las vivencias, al final, yo sí voy a decir que fue difícil, pero son las que después hacen que todo sea más fácil. O sea, nunca vas a estar peor que en ese momento. Ojalá. Esperemos. Esperemos. Pero todo eso es al final la vida. Siempre digo, la vida te va llevando y al final es resolver. Hay que resolver, hay que sacarlo adelante y te terminan formando. Gracias, me voy a ir. Muchas gracias a ustedes por la invitación.